Listo. En un medio transparente, isotrópico y homogéneo, los rayos de luz viajan en línea recta. Muy bien. Y tenemos la ley de la reflexión, que dice simplemente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por supuesto, esto es respecto de la normal. Entonces es teta i, teta r. Y luego tenemos la refracción, ley de Snell, que dice que ni seno de teta i es igual a nt seno de teta t. ¿Sí? Donde ya definimos la velocidad en el medio es Vm, que es c entre nm. Y luego decimos que con esto podemos definir la longitud de camino óptico, ¿sí? LCO, que la escribimos como suma sobre DI por NI, y eso nos permite enunciar el principio de Fermat, que dice que la longitud de camino óptico entre dos puntos recorrido por rayos de luz es mínima. ¿Sí? Y vimos que con eso se puede deducir los tres leyes, digamos, anteriores. ¿Qué más tenemos? Entonces, con esto encontramos trayectorias, ¿sí? Entonces hablamos de lentes y espejos. Espejos. Y dijimos que en ambos casos lo que tenemos, ¿sí? Tenemos un eje óptico. Esto viene a ser la lente, ¿sí? Y hay una distancia focal. Y si tenemos un objeto como a esta distancia, entonces tenemos diferentes cosas. Una es las reglas, y entonces estamos aplicando las reglas para, entonces tenemos en la aproximación de superficies esféricas, rayos paraxiales, ¿sí? Y en el caso de la lente, lentes delgadas. Entonces, en ese caso dijimos
que tenemos la ecuación de las lentes delgadas, que es 1 entre CO más 1 entre CI, es 1 entre F, y donde SO es la distancia al objeto y luego tenemos que dibujar la imagen. Y la otra cosa que dijimos es que para la lente tenemos la fórmula del constructor de lentes, que es la potencia óptica de la lente, que es 1 entre F, es NL menos 1, 1 entre R2, menos 1 entre R1. Entonces estas son las ecuaciones, ¿sí? Esta de aquí es la del constructor de lentes, porque me dice que el material, que me va a definir el índice de refracción Ln y las curvaturas de las superficies, es lo que determina la distancia focal. Y luego tenemos las condiciones de los rayos, ¿sí? Que dicen, entonces, rayos paralelos al eje óptico pasan por el foco. Entonces, si de aquí sale un rayo paralelo al eje óptico, pasa por el foco, ¿sí? Rayos que inciden por el foco salen paralelos al eje óptico. Entonces, si pasan por el foco, salen paralelos al eje óptico, ¿sí? Y rayos por el centro no se desvían. ¿Sí? Todo esto en la aproximación de lentes delgadas. Entonces eso me da ya la posición de la imagen. Entonces ahora ya puedo completar el dibujo. Esta distancia de acá a acá es SI, esta de acá a acá es YO, y de acá a acá es YI. Y tenemos otra expresión que sale de los triángulos, que es que la amplificación lateral la amplificación transversal, la llamamos a esta, transversal, que se define simplemente como YI entre YO, y esto es menos SI entre SO. ¿Sí? Y vimos que para los espejos rige la misma ecuación de las lentes delgadas, pero ahora la diferencia es que F es menos R entre 2. Y que con eso tenemos todo lo que necesitamos.
Y por supuesto hay una serie de convenciones de signos y entonces tenemos imágenes reales, si las podemos proyectar en una pantalla o virtuales, y eso les vamos dando signos, entonces siempre pensamos que SO es positiva si está a la izquierda de la lente o a la izquierda del espejo. SI en cambio es positiva en la lente si está a la derecha y en el espejo si está a la izquierda. Y igual los radios, ¿sí? R1 y R2 son positivos o negativos y las distancias focales. Bueno, los radios según si están, es decir, los radios de la superficie, según si el centro está a la derecha es positivo y si el centro está a la izquierda respecto del vértice es negativo. ¿Sí? Y podemos tener lentes o espejos que son convergentes o divergentes. Y eso, ahí la diferencia es muy clara, es qué hace cuando llegan rayos paralelos, ¿sí? Si se van a reunir en un punto o van a parecer que están abriéndose después que salen de la superficie y que vienen de un punto. Entonces, si se van a reunir en un punto, eso es convergente y el foco es positivo. Y si parece que están saliendo de un punto, entonces eso es divergente. Muy bien. Entonces, con todo eso, ustedes hoy entregan la tarea 3. ¿Cómo les ha ido con la tarea 3? ¿Pudieron completarla? ¿Tienen dudas? ¿Mm? Jacqueline dice, ¿todo bien? ¿Les gustaron? Qué bueno que te gustaron. ¿Vieron qué lindas? Las imágenes son las mismas que están en el libro, pero nosotros tenemos la suerte de que como estamos en este modo virtual, podemos tenerlas a color y amplificadas. ¿Mm? Y entonces ahí podemos ver, en particular con los espejos, ¿sí? Entonces pudieron, ¿no? Simplemente viendo si la imagen en el espejo está derecha o invertida y está amplificada o reducida, ahí podemos saber qué tipo de espejo tenemos, ¿sí? Igual con los espejos planos podemos pues revisar qué es lo que está pasando ahí atrás, ¿sí? Y ver qué hicieron los autores. Bueno, entonces con la tarea 3, ninguna pregunta, ningún comentario más que les gustaron las pinturas. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Muy bien. Entonces, lo primero es un fenómeno que vamos a visitar 2 veces a lo largo del curso, que se llama reflexión total interna. ¿Sí? Vamos a ver que geométricamente esto es algo muy sencillo, la reflexión total interna. Y luego, más adelante en el curso, cuando ya estemos trabajando en la descripción de ondas electromagnéticas, vamos a ver que tiene una serie de sutilezas adicionales cuando la descripción no se hace en términos de rayos, sino en términos de ondas, en particular de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces vamos a volver sobre eso. Pero por ahora vamos a pensar, simplemente tenemos dos medios, ¿sí?
Este tiene, y vamos a ver ya por qué tienen esos nombres, un índice de refracción NF y este tiene un índice de refracción NC. ¿Sí? Y en este caso, lo que va a ser simpático es que NF es mayor que NC. ¿Sí? Y entonces vamos a pensar que tenemos un haz de luz incidiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aquí tenemos la normal a la superficie. Y ahora lo que tenemos es la ley de Snell. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos teta F. Entonces la ley de Snell simplemente nos va a decir que NF seno de teta F es igual a NC seno de teta C. ¿Sí? Ahora, si NF es más grande, como estos productos son iguales, quiere decir que seno de teta F es más chico que seno de teta C. Entonces, como seno es una función monótono, esto es más grande. ¿Sí? Y entonces acá quiere decir que esto se desvía más. Este es teta C. ¿Sí? Entonces, todo lo que estoy diciendo es que si NF es mayor que NC, entonces teta F es menor que teta C. ¿Sí? Entonces llega la luz y se desvía más. Pero esto que se desvía más en este caso, uno se puede preguntar, entonces, ¿cuál es la desviación máxima? Máxima que puede tener teta C. ¿Sí? Y la máxima, si se fijan, se va pegando a esta línea que asumimos recta, que es la separación entre dos medios, o sea, va pegando a la superficie entre los dos medios, y eso es lo máximo que puede hacer, pegarse. ¿Sí? Entonces, ese teta C máximo es 90 grados, o sea, pi entre 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, seno de teta C máximo va a ser simplemente 1. ¿Mm? Entonces, fíjense, a medida que el rayo entra más inclinado, que teta F crece, teta C también crece, pero más. ¿Sí? Entonces también voy a tener un teta F máximo. ¿Sí? Que va a estar asociado a que NF seno de teta F máximo es igual a NC seno de teta C máximo. Pero este vale 1, entonces esto es simplemente NC. ¿Sí?
Entonces, seno de teta f máximo, perdón, esto es, acá esto es NC, es NC entre NF, ¿sí? O si quieren, tepa f máximo es el arco seno de NC entre NF, ¿sí? Y por supuesto, esto solo tiene sentido si NC entre NF es menor que 1, ¿sí? Ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo más importante. Si teta f es mayor que teta f máxima, S, ¿sí? No hay luz transmitida. Y esto lo que implica es que toda la luz se refleja. Y eso es lo que se llama reflexión total interna. ¿Sí? Quiere decir que si tengo un rayo que llega con un ángulo más grande, entonces lo único que puede hacer es reflejarse. ¿Sí? Ahora tengo este con este. Y nada se transmite al otro lado, ¿sí? Simplemente por la ley de Snell. ¿Sí? ¿Ya habían escuchado hablar de esto? ¿En algún momento les habían hablado de la reflexión total interna? Yo sí, cuando me hablaron de guías ópticas, Ujú. dicen que luego usaban este principio. ¿Y dónde te hablaron, Diego, de las guías ópticas? Ah, me las mencionaron en Electro, un poco. Ah, en el curso de Lector que fue el semestre pasado. Sí, Ujú. Y los demás, las demás, habían escuchado hablar. Ah, para Gerardo es la primera vez. Ujú. Pero entonces esa es la idea. O sea, ¿cómo se ve esto? Entonces tengo un material. Tengo un material largo. Suelo pensar en la imagen de un material cilíndrico, ¿sí? Donde la luz entra con un cierto ángulo, ¿sí? Entonces este material tiene acá NF y acá NC. Y ahora vemos y de este lado también NC. Entonces, ¿por qué pusimos esos índices? Porque a esto le llamamos la cubierta y a esto le llamamos la fibra. Y esto va a ser lo que se llama una fibra óptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, si la luz entra con un ángulo mayor, se va a reflejar totalmente y si los lados son paralelos, va a incidir del otro lado con un ángulo igual y va a volver a reflejarse totalmente y va a incidir sobre el otro lado con un ángulo igual, ¿sí? Y entonces, a lo largo de una fibra, la luz se propaga en principio sin pérdidas, desde un extremo al otro. Y esa es la idea de una fibra óptica, que es una guía de ondas muy eficiente, ¿sí?
¿Hablaron probablemente en el curso de electro de guías de onda? Así mencionaron que era donde se contenían ondas y que se usaba metal también. Bueno, sí, digamos, depende mucho de la longitud de onda de la radiación electromagnética que está viajando. ¿Sí? En este caso, en el visible, probablemente han visto, tiene muchos usos decorativos, probablemente han visto lámparas que tienen como unos tiritas de plástico muy delgadas que casi parecen como pelitos o un poco más gruesas y que cuando se les pone luz por abajo brillan. ¿Si han visto alguna vez algún arreglo de esos? Yo no. No. Entonces les voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, déjenme entonces, ahora les voy a mostrar algunos de esos arreglos. Tengo algunas imágenes por aquí. Pero mientras tanto, bueno, sí les puedo mostrar ahora esto y muy bien. Entonces, vamos a eso. Y entonces, vamos a compartir acá. Bueno, no puedo compartir. Acá están viendo mi pantalla para que de una vez puedan ver. Ahí. Entonces aquí, ¿nunca han visto imágenes como estas que les estoy mostrando acá? Acá se ve que viene la luz azul y está saliendo casi toda por la punta. Y acá viene la luz y se ven estos brillos amarillos rojizos. ¿Nunca habían visto imágenes como estas? Que perdí el chat. A ver dónde está el chat. Acá está. Chat. Tic. Ajá. Muy bien. Bueno, esto tiene montones de usos, tiene usos tecnológicos muy, muy importantes y tiene usos decorativos. Entonces, mucho de esto, en principio, ahora, entonces fíjense, la luz acá en esta, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Yo lo muevo? Sí, se Sí, ve. muy bien. Acá se ve en ambos casos que casi toda la luz sale por la punta, pero sin embargo las fibras las estamos viendo, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿por qué si hay reflexión total interna estamos viendo? Si lo estamos viendo, tiene que estar saliendo luz. ¿Por qué estamos viendo las fibras? ¿Por qué vemos estas líneas azules acá y estas otras líneas azul claro aquí? ¿Por qué las vemos? La explicación, o por lo menos siempre las explicaciones tienen niveles y siempre, si cualquier cosa que yo les diga, piensen lo que es mitad cierto y seguro que mitad es mentira, porque seguro que hay muchos otros elementos. Entonces, por favor, no cometan la imprudencia de creerme todo lo que les digo. Este, pero la explicación es lo mismo. ¿Ustedes han visto entrar un rayo de sol por la ventana y lo ven brillar el rayo de sol por la ventana? Sí. ¿Por qué brilla? ¿Qué es lo que ven brillando?
¿Por qué se ve un rayo de sol? Digamos, si me da en el ojo, claro, estoy viendo al sol. Pero si yo estoy de lado y entra un rayo de sol por la ventana y veo que se dibuja como una línea que separa lo brillante de lo que está más a la sombra, ¿por qué veo el rayo de sol? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Mm? Traten de acordarse qué ven. ¿Ven así algo muy homogéneo, todo iluminado? ¿O qué ven cuando entra el rayo del sol en su habitación? El polvo, exactamente. Así es, Deina. Usualmente vemos polvo, partículas que están flotando en el aire que nos dispersan la luz. Literalmente es el término técnico. Entonces la luz, si está llegando a nuestros ojos, es porque no se siguió de frente. Algo la desvió y la hizo llegar a nuestros ojos, ¿sí? Entonces normalmente, bueno, por lo menos es lo que me ha pasado a mí, a veces entra un rayo de sol muy claro por la ventana y vemos, y normalmente se ve ahí como cositas flotando en el aire que brillan más, y eso se dibuja, ¿sí? Y aquí también, estos son fibras probablemente muy decorativas, y entonces tienen impurezas. El medio no es realmente isotrópico y homogéneo, tiene impurezas. Y esas impurezas dispersan un poco la luz y quiere decir que la desvían, que casi toda se sigue hasta el frente, pero hay una parte que se, se sale, ¿sí? Se está perdiendo un poco de luz por el camino debido a que el material no es, no es perfectamente transparente, ¿sí? Y eso hace que veamos. Y de hecho, para fines decorativos muchas veces se hacen plásticos de bastante mala calidad porque entonces se iluminan mucho. Y eso puede ser algo que se quiere que pase, ¿sí? Entonces, si pasan, incluso a veces hay casas muy bonitas de decoración en algunas colonias que venden, ¿no? Entonces van a ver, ojalá, si les llama la atención, que algunas de ellas tienen este tipo de fibras ópticas. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Y ahora, esto tiene muchos usos. ¿Sí? Y entonces, usando la reflexión total interna, se construyen fibras ópticas. Hay en el visible, en particular, ustedes han escuchado que luego las compañías de Internet ofrecen conexión por fibra óptica. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Sí, Sí, bueno, literalmente es fibra óptica, solamente que en las comunicaciones están optimizadas para una longitud de onda como de 1500 nanómetros. Esto es en el infrarrojo, no es luz visible. ¿Sí? Por motivos técnicos, la verdad no conozco todos los detalles, pero sé que toda la tecnología de las comunicaciones que está muy desarrollada está centrada en el infrarrojo, no en el visible. Pero también hay un montón de usos en el visible, ¿sí? Y la idea es justamente las fibras ópticas tienen, o sea, hay una pérdida de luz a lo largo del camino, pero pueden transmitir buena parte de la energía luminosa hasta distancias muy grandes, como hasta 100 kilómetros, ¿sí? Y eso permite, y bueno, y como es luz y son pulsos de luz, eso permite trabajar con una, digamos, tiene enormes usos en comunicaciones, pero también tiene otros tipos de usos. Entonces vamos a pensar ahora, entonces, que tenemos una fibra óptica
Y ahora vamos a tener tres medios, digamos. Las fibras ópticas suelen tener un recubrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos aire, aquí tenemos la cobertura y aquí tenemos la fibra, ¿sí? Entonces, quiere decir que tenemos tres índices de refracción: Na, Nc y Nf. Entonces, necesitamos que Nc sea menor que, que Nc sea menor que Nf para que ocurra el fenómeno de reflexión total interna, ¿sí? Y dijimos que entonces esto me va a dar que el seno de teta f máximo para que haya transmisión, ¿sí? Es Nc entre Nf. Eso es lo que acabamos de ver de la reflexión total interna frustrada, ¿sí? Ahora, y acá tenemos un n del aire que usualmente lo asumimos muy cercano a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un rayo que entra de aquí, ¿sí? Entonces, este es teta en el aire, ¿sí? Y aquí como el índice de refracción es menor, el ángulo es mayor, ¿sí? Entonces este se pega más al eje. Entonces este es teta f, ¿sí? No, al revés, perdón. A ver. Claro, este se pega más al eje porque el eje es este ángulo es menor que este otro, pero ahora este ángulo de acá es mayor, ¿sí? Entonces ahora, porque las normales cambiaron, ¿sí? Muy bien. Entonces este era el teta c, ¿sí? Y nos preguntamos aquí, lo que nos interesa es cuál es la relación entre este ángulo de llegada y si va a haber o no reflexión total interna, ¿sí? Entonces queremos vincular los tres ángulos, este de acá, este, y sobre todo ver si sí o no va a haber reflexión total interna, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Na seno de teta A
es igual a NF seno de este ángulo, ¿sí? Ahora, como acá estamos asumiendo, fíjense que esta superficie, que una superficie es perpendicular a la otra, entonces eso me define estas paralelas, o sea, lo que estoy asumiendo es que estas son perpendiculares y por lo tanto estas son perpendiculares. ¿Mm? Entonces, este vale pi entre 2. ¿Sí? La suma de los tres ángulos vale pi entre 2. ¿Sí? Y entonces este ángulo de acá es pi entre 2 menos teta f. ¿Sí? Pero esto quedó muy feo. Pi entre 2 menos teta f, y eso es lo mismo que el coseno. Entonces es nf coseno de teta f. ¿Sí? Muy bien. Y ahora nos preguntamos cuál es el valor máximo de Na. ¿Sí? Entonces, Na máximo. No, Na, perdón, no de Na. Na seno de teta A máximo. ¿Sí? ¿Qué tan inclinado puede estar y que se siga reflejando? ¿No? Entonces, digamos, si está más inclinado, se va a salir, ¿sí? Y esto va a ser NF coseno de teta F máximo, y esto va a ser NF la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta F máximo, ¿sí? Y esto es igual a NF por la raíz de 1 menos, y uso esta que dedujimos hace un ratito, N de cobertura al cuadrado dividido NF cuadrado. Y esto es igual a NF la raíz de NF cuadrado menos N de cobertura al cuadrado dividido NF cuadrado. ¿Sí? Y ahora este se me va con este. Y finalmente llego a una relación bien interesante que me dice que es Na seno de teta A máximo es igual a la raíz de NF cuadrado menos NC cuadrado. ¿Sí? O si quieren lo ponemos así. ¿Sí? Entonces, si Na es aproximadamente 1, o sea, estamos en aire, seno de teta A máximo es la raíz de NF cuadrado menos NC cuadrado. ¿Sí?
¿Cómo vamos? Todo bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si si teta A es mayor que teta A máximo, ¿sí? Parte de la luz se pierde en la cobertura. ¿Sí? Muy bien. Cobertura. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, si tenemos en NF, la fibra es tipo vidrio, tiene 1.5, ¿sí? Y tiene una cobertura que tiene 1.22, ¿sí? Entonces, calculen teta A máxima. A ver, ¿cuánto vale? Hagan la cuenta, por favor. Saquen sus calculadoras y hagan la cuenta. A ver qué les da. $60, dice Deina. ¿Qué dicen los demás? 60.77, dice Gerardo. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces es del orden, digamos, más cercano a 61 grados. ¿Sí? Entonces, toda la luz que llegue de un cono de 120 grados, o sea, 60 para un lado y para el otro respecto a la normal, va a ser colectada en la fibra óptica. ¿Sí? Y a esta cantidad, ¿sí? A esto se le llama la apertura numérica. ¿Sí? Que es el seno del ángulo que puede dar, ¿no? Entonces, ya que están así en ese ánimo calculador, piense que tienen fibra en aire. O sea que en lugar de tiene una cobertura que se puede tener la pura fibra en aire, donde entonces NC vale 1 también. ¿Qué daría ahí la teta máxima? ¿O cuánto vale el seno de teta máxima?
¿Cómo van? Aire. Esta cuenta es más fácil que antes. ¿Cuánto les dio? Oh, esto está muy raro. A ver, en ese caso, claro, exactamente. O sea, lo que tenemos es que ahora el seno de teta A máximo es la raíz de 1.5 al cuadrado menos 1, ¿sí? Y esto me da algo así como 1.118, ¿sí? Entonces, seno de teta A máximo es mayor que 1, no existe ese ángulo. Toda la luz se colecta. ¿Sí? No existe ese ángulo máximo, no puede tener un valor real. ¿Sí? Entonces, en este esquema, si estas ecuaciones son válidas, lo que me dice esta ecuación es que nunca, no importa con qué ángulo de incidencia llegue, toda la luz va a seguir, va a tener un ángulo menor del que se necesitaría para que se salga y toda la luz va a seguir adelante de la fibra. ¿Sí? Entonces uno podría preguntarse por qué no siempre tenemos fibra en eso. Entonces hay varios motivos. Primero tiene que ver con la resistencia mecánica de la fibra y segundo porque lo que queremos tener en muchos dispositivos ópticos es manojos de fibras y manojos de fibras muy organizados, de manera tal que si uno tiene de un lado, entonces podemos pensar en manojos de fibras. ¿Qué quiere decir un manojo de fibra? Que voy a tener arreglos muy organizados de fibras. De manera acá que si aquí hay una imagen, ¿sí? Incluso si esto está muy en contacto, ¿sí? Está prácticamente tocando, entonces las fibras, cada una va a estar llegando a un pedacito de la imagen, ¿sí? Y si cada una, y si la tengo muy ordenada, muy ordenada, entonces cuando llegue al otro lado, voy a poder ver acá esa misma imagen, ¿sí? Entonces, por eso se usan muchos manojos de fibras. Entonces, les voy a mostrar Entonces ahora les voy a mostrar aparatos que usan fibras ópticas.
Muy bien. Pues ahora les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Esto que están viendo acá es un tipo de endoscopio. ¿Alguno de ustedes ha visto, ha estado en contacto con una persona que le han hecho una endoscopía? ¿Sí han tenido oportunidad de estar en contacto con una persona? ¿Han escuchado hablar de la endoscopía? Sí, ¿Sí? ¿Han tenido alguna persona cercana que le han hecho endoscopía? ¿Lo viste en un comercial de hemorroides? Sí, puede ser, pero esto fíjense que tengo un tubo muy largo acá, muy flexible. Entonces esto puede servir, digamos, pueden haber rígidos, porque por ejemplo, para ver simplemente en la laringe, puede ser un tubo rígido y no muy largo, ¿sí? Pero puede ser que vaya. Entonces esto se usa mucho, por ejemplo, en el aparato digestivo, tanto desde la boca, entrando al esófago, al estómago, como desde el ano, entrando al recto y a los intestinos, ¿sí? Y, y hay otras cosas, porque también, por ejemplo, entrando se hacen operaciones con endoscopios, entrando por el ombligo o por pequeñas incisiones en el abdomen. De hecho, la tecnología es peculiar porque inflan con, con CO2 el abdomen, que es un gas neutro para que los órganos estén todos amontonados, y meten uno o más endoscopios y con eso pueden hacer operaciones. Incluso la operación de apéndice se puede hacer por endoscopía. ¿Sí? Y eso, la lesión en el cuerpo es mucho menos que tener que abrir todo el cuerpo. ¿Sí? Y entonces esto que están viendo aquí es el endoscopio completo, por aquí se mira, ¿sí? Tiene un objetivo que se puede enfocar y tiene diferentes largos, ¿sí? Y esto no tiene solo, es decir, por, por este tubo hay varias cosas que van, no solo una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay 3 fibras ópticas, 2 que llevan luz para poder ver, porque si no estaría la fibra dentro del cuerpo, pero estaría todo oscuro. Entonces, a través de estas 2 fibras están iluminando y acá, por acá están viendo y están llevando la imagen. Y como ven en esta imagen, aquí hay una pinza que permite manipular cosas, incluso cortar, hacer cirugías. ¿Sí? Entonces, y aquí van a ver cómo, por ejemplo, esta persona, es probablemente un médico, se está iluminando un pedacito de su mano. Y aquí ven, está proyectando en la pantalla de la computadora la imagen, además, bueno, usando la óptica, está muy amplificada, pero piensen que esencialmente cada fibra me va a dar un píxel. ¿Sí? Entonces, el tamaño, la resolución de esta imagen, cuántos píxeles tiene esta imagen, es cuántas fibras hay, porque adentro de cada fibra simplemente voy a tener una manchita de luz de algún color, ¿sí? O de una mezcla de colores. Pero entonces, la resolución, o sea, lo que se quiere es que estas fibras son muy delgadas y hay un arreglo, pero además es un arreglo muy organizado, de manera que cuando sale la luz y ya llega, digamos, a una cámara CCD que luego lo procesa electrónicamente y lo manda a la pantalla, ¿sí? Ya tengo esta imagen donde el tamaño de cada píxel es el tamaño, digamos, el número de píxeles tiene que ver con el arreglo de fibras ópticas que tengo ahí adentro. Sí, les consigo transmitir una imagen, un poquito de qué es, cómo funcionan estos endoscopios usando fibras ópticas. ¿Sí? Entonces, este es un arreglo de varias cosas.
Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? Ah, justo. Pero porque lo importante es, estas se doblan, pero no muchísimo, ¿sí? Entonces, simplemente en la normal a la superficie, ¿sí? La curvatura es muy pequeña. Entonces, lo importante siempre es que el ángulo de incidencia, ¿sí? sea mayor que la normal a la superficie, aunque la superficie de la fibra tenga una cierta curvatura, como aquí o aquí. Eso es una maravilla, ¿sí? Claro, si uno digamos, lo que pasa, además son relativamente frágiles estas fibras, ¿sí? Pero entonces esto funciona igual, o sea, ustedes lo que pueden pensar es que ese dibujo que hicimos es un zoom a un pedacito muy pequeño. Entonces, si yo tomo un pedacito suficientemente pequeño, va a ser casi recto, mientras no esté quebrado, ¿sí? Mientras sea derivable la curva, en un pedacito pequeño va a ser casi recto, ¿sí? Entonces, localmente eso es todo lo que importa, pues si el haz es suficientemente delgado, es decir, en cada lugar pega en una región muy pequeñita, ¿sí? Y lo que nos importa es la tangente a la curva en ese punto, nada más, ¿sí? Ahora, uno puede decir, bueno, pero al doblar, entonces este, el ángulo que hace también va a cambiar, pero probablemente entonces va a ser todavía más grande. Sí, bueno, podría ser que vaya, y entonces que en algunos casos sea más, depende de qué lado de la fibra esté rebotando, el ángulo va a ir cambiando, no va a ser exactamente constante, ¿sí? Porque la normal a la superficie se va a ir moviendo y entonces el ángulo no va a ser exactamente el mismo. Pero mientras en el rango en el que está se mantenga siempre mayor que el ángulo máximo para transmitirse, se va a seguir el ángulo, sí, para transmitirse a la cobertura, entonces se va a seguir reflejando adentro. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, entonces aquí tenemos toda esta información. Y luego, cuando estudiemos ondas electromagnéticas, vamos a poder que, en lugar de decir se transmite o se refleja, vamos a poder cuantificar cuánto del flujo de energía llevado por las ondas electromagnéticas se refleja o se transmite. O sea, acá en esta aproximación de rayos y usando la ley de Snell, solamente decimos, llega un punto en que no se transmite nada. Pero antes, ¿qué pasa? ¿Cuánto se transmite y cuánto se refleja? ¿Sí? Entonces, para contestar eso, vamos a poder contestarlo, pero dentro de algunas semanas, usando ya no la aproximación de rayos, sino una descripción en términos de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Muy bien. Les dejo aquí estas imágenes por un momento y ya vengo. Denme 2 minutos, ustedes también tomen 2 minutos para respirar.
Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir por el momento. Voy a cerrar mis imágenes. ¿Están ahí? Sí. Muy bien, entonces necesito hacerles una pregunta al grupo, por lo menos a los 7 que hoy están aquí. Y en particular es una pregunta para Jacqueline y para Deina. ¿Por qué? Porque mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en el que se reconoce toda la discriminación que durante muchísimos años y hasta este momento en muchas sociedades sufren las mujeres y bueno, toda la lucha que ha habido para tratar de que eso se vaya reduciendo y deje de pasar y todos los retos que todavía quedan para que eso sea realmente efectivo. Y no sé si ustedes vieron, pero llegó un correo de la dirección de la facultad diciendo que un colectivo de académicas estaba llamando a un paro martes y miércoles en adhesión a esto. ¿Sí habían escuchado hablar de eso? Sí, Jacqueline sí y Deina también. Muy bien. Entonces, el miércoles, en principio, tenemos clases. ¿Ustedes quieren que tengamos la clase virtual o quieren que suspendamos esa clase? Es una pregunta muy brutal. ¿Quieren que suspenda la grabación? Muy bien. Bueno, ¿nunca les habían preguntado esto? Es que la invitación que se nos hace a los hombres, digamos, yo me siento muy solidario, pero soy solidario de un problema que no me aqueja directamente, sí a través de ser parte de esta sociedad que dentro de las muchas formas de violencia que tiene esta violencia contra las mujeres y lamentablemente no es la única, hay violencia contra los jóvenes, hay violencia contra montones de personas que se ven diferentes, hay violencia económica, hay muchas violencias en nuestra sociedad, pero en este caso, este es el tema específico, ¿no? Y entonces yo he sentido que la invitación que se nos hace a los hombres es ser solidarios y respetar y acompañar lo que las mujeres van proponiendo en este contexto. ¿Quieren pensarlo y que retomemos el tema cuando esté por terminar la clase? ¿Quieren que tomemos una decisión ahora? ¿Cómo hacemos? Ajá. Pero en este momento no hay más compañeras en el grupo presentes aquí. Bueno, entonces si pueden mandarse una consulta en el grupo de WhatsApp, por favor, y seguimos con la clase. Y antes, son 9:15, antes de que termine la clase, antes de las 10, volvemos a abrir este tema. ¿Les parece bien?
Bueno, muy bien. Entonces, mientras tanto, vamos a continuar con la clase. Entonces, vamos a empezar a continuar y les voy a compartir otras imágenes. Me parecen muy simpáticas. Esto que están viendo acá es una visión ampliada de una mosca. Y estos son los ojos. Y esto que está acá es una visión todavía más ampliado de un ojo de mosca. ¿Sí? Y según lo poquísimo que he visto, hay un comentario en el libro, dice que el ojo de mosca está esencialmente formado de fibras ópticas. Entonces hay diferentes tipos de ojos y el de la mosca aparentemente está formado de fibras ópticas. ¿Sí? Entonces eso me pareció un dato interesante, ¿sí? Como para compartir. Y bueno, y si quieren investigar más, pues ustedes investiguen y nos cuentan a todos, porque yo mucho más no sé. Hasta ahí llego, eso es lo que he visto. Pero lo que sí vamos a hablar ahora es justamente del ojo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esta es el ojo, una foto de un ojo visto de afuera, y es interesante porque estamos muy acostumbrados a ver el iris, este anillo que suele estar coloreado con diferentes colores, y esto es la pupila, ¿sí? Y la pupila literalmente es la región por la cual que limita cuánta luz está entrando al ojo. Es la abertura que usualmente tiene un rango como entre 2 y 8 milímetros de diámetro, ¿sí? Y es la que regula cuánta luz pasa. Entonces, el ojo es claramente el instrumento óptico que más que más relevancia, digamos, tiene para nosotros. Es la forma en que interactuamos los seres humanos y muchos animales con la luz. ¿Sí? Y entonces el ojo permite un análisis en términos de lentes y es muy es muy interesante, ¿no? Es decir, el ojo claramente no es solo un conjunto de lentes, pero puede analizarse y obviamente, como estos anteojos que yo tengo puestos, puede ayudarse a mejorar la visión con un conjunto de lentes. Entonces, lo que vamos a hacer es una descripción de las partes del ojo y una serie de propiedades del ojo que se describen simplemente en términos de las lentes delgadas, ¿sí? Y hablar un poquito de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Entonces, aquí está la cavidad óptica, es esta parte café, ¿sí? Contenida en lo que se llama la esclerótica, ¿sí? Todo eso.
Y entonces, ¿qué es lo que está más afuera del ojo? ¿Sí? Entonces, fíjense, la esclerótica también es toda esta parte blanca. Y acá, ¿sí? En la parte exterior, aquí está el iris, y en la parte exterior del iris está la córnea. ¿Sí? Aquí, esta parte de acá, está la córnea. Y la córnea es la primer lente con la que se encuentra la luz que llega. La luz llega del aire y encuentra a esta superficie curvada, que es la córnea, ¿sí? Que tiene una curvatura bastante fija y rígida, y que por supuesto hay una serie de enfermedades cuando esto se deforma. Y la córnea tiene un índice de refracción 1.376. Entonces aquí es donde ocurre una muy buena parte del enfoque de la luz que llega al ojo. ¿Sí? Inmediatamente después de la córnea hay una pequeña región que se llama la cámara anterior, que tiene dentro un líquido que se llama el humor acuoso, que tiene un índice de refracción de como 1.336, que es muy cercano al de la córnea, que era 1.376, entonces ahí casi no le pasa nada. Y aquí está el iris, y entonces de toda esa luz, solamente la que llega a la pupila, que es la abertura en el iris, llega al cristalino. Y el cristalino lo describen como un frijolito. Pero es un frijolito muy especial, ¿sí? Es como un frijol pequeño, pero está constituido, fíjense que acá lo han dibujado como varias capas, así como unas dentro de otras, pero son del orden de 22.000 capas muy finitas con índices de refracción ligeramente diferentes que van desde 1.386 afuera hasta 1.406 en el centro. ¿Sí? Y resulta que este cristalino está agarrado por unos ligamentos de suspensión a un músculo y unos cuerpos ciliares, ¿sí? Y esto es lo que se mueve. Y entonces este frijolito usualmente está estirado, y si se afloja un poco esto, se mueven estos músculos, se dobla un poquito más, se curva un poquito más, ¿sí? Entonces se aplasta un poco, está más aplastado o puede estar más curvado. Y eso permite cambiar la distancia focal de este conjunto que se comporta también como una lente. Fíjense que hay un montón de sutilezas y, digamos, y hay tratamientos, por supuesto, los colegas médicos ópticos hacen estudios, digamos, mucho más detallados de los que nosotros vemos en una clase de un par de horas de óptica, ¿sí? Pero entonces esto se está moviendo, ¿sí? Esto se puede mover y eso hace lo que se llama el enfoque fino, ¿sí? Y esto, entonces hay como 2/3 del enfoque se hacen en la córnea y como 1/3 se hace aquí. Y entonces, luego de esto está el cuerpo vítreo, ¿sí? Que adentro tiene lo que se llama el humor vítreo, que tiene un índice de refracción de como 1.337. Entonces, como ven,
digamos, el cambio más grande es de aire a córnea, y luego aquí hay algunos índices de refracción que cambian un poco más, y entonces se pasa, y luego la luz se transmite por aquí. ¿Sí? Y entonces llega hasta el fondo. Entonces, ¿qué hay en el fondo? Pues por un lado está la esclerótica. Dentro de la esclerótica está la coroides, que como la describen en los libros, es una región muy, muy absorbente, ¿sí? Donde mucha de la, si llega luz dispersada de otros lados, es absorbida aquí, y más adentro, en esta parte que está aquí, la amarilla, eso es la retina, ¿sí? Y la retina está formada por dos tipos de tejidos celulares muy diferentes, o células, ¿sí? La retina tiene un ancho como de medio milímetro, y ahí hay dos tipos de células que son fotorreceptoras, que son los bastones y los conos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay muchos más bastones. Por lo que dicen acá en los textos, dicen que hay como 125 millones de bastones en la retina y solo unos 6 o 7 millones de conos. A ver el chat. ¿Sí? Entonces hay muchísimos más bastones, pero los bastones, muchos bastones van a una misma, es decir, muchos bastones pueden estar alimentando una misma conexión de los nervios ópticos. Mientras que, por lo que alcancé a leer, aparentemente cada cono está conectado a una terminal de un nervio óptico. Entonces, en el libro, lo que dicen es lo siguiente: los bastones son sensibles a luz mucho menos intensa que los conos. Entonces, cuando hay apenas penumbra, los conos no alcanzan a ver bien, pero los bastones sí. Pero los bastones tienen baja resolución y casi no distinguen colores. Entonces, la idea sería, cuando uno está en una penumbra, está muy oscuro, casi no se distinguen los colores y cuesta ver, se ve como un poco menos definido, ¿no? Todos, bueno, no sé, sobre todo los que tenemos más dificultades visuales, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado incluso a estar en un restaurante, esto que en la noche hay poca luz y yo necesito sacar el celular, iluminar con la lámpara del celular para poder leer el menú, si no, no veo nada, o decidir qué cerveza quiero tomar, pues si no, no veo nada, ¿sí? Entonces, los conos necesitan más luz, pero son los que tienen la visión más fina y de color. Entonces, eso es lo que define. Entonces, es esta combinación entre bastones y conos lo que va construyendo la visión en la retina, pero esto es un proceso combinado donde toda esta información pasa al nervio óptico y es procesada desde aquí hasta el cerebro. Esto no es simplemente un escáner, o sea, el proceso de la visión es un proceso muy rico que tiene mucho que ver ya con la interacción y la forma en que se procesa esa interacción.
esa llegada de la luz a los conos y los bastones y toda la forma en que lo estamos procesando, ¿sí? Entonces las imágenes como nosotros las vemos, ¿sí? No son simplemente es la luz que nos llega de eso que esté ahí, es eso muy procesado, ¿sí? Entonces la parte óptica hasta llegar a la retina es la que podemos describir fácilmente, pero luego pasan muchas más cosas, ¿sí? De las cuales nos quedan totalmente fuera de lo que vamos a hablar en este curso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros creemos que estamos viendo? Tiene que ver con toda una forma de cómo funciona la mente nuestra, la de los seres humanos, que va mucho más allá de recibir luz por los ojos, ¿sí? Tiene que ver con nuestras creencias individuales, nuestras creencias colectivas, con un montón de cosas, ¿sí? Ahora, todos estos nervios ópticos tienen una entrada aquí y esto genera un punto ciego, ¿sí? Les voy a proponer, a ver, fíjense ustedes qué les pasa. Cierren un ojo y con el otro concéntrense en esta parte, ¿sí? Del cristalino donde yo estoy moviendo la flechita y díganme si hay un punto por acá donde la flechita les desaparece. O sea, ustedes traten de mantener su ojo mirando esta línea central. Y yo muevo mi flechita y ustedes me dicen si hay una región donde desaparece y luego vuelve a aparecer. ¿Sí les pasa? A Deina sí, los demás, a ver, ¿se acuerdan lo que les digo? Cierran un ojo, con el otro lo concentran acá y yo voy separando la flecha y puede ser que haya un momento en que la dejan de ver y después la vuelven a ver. A Deina sí le pasa, a los demás, ¿sí? Ah, Jacqueline también lo vio, ¿sí? Fernanda también. Ah, muy bien, tenemos a Fernanda. Un breve momento, claro, es un breve momento porque es una breve región. Por ejemplo, a mí, yo en esta zona no lo veo, en mi pantalla a esta distancia. Aquí sí, yo dejo de verlo, lo vuelvo a ver. Dejo de verlo, lo vuelvo a ver. ¿Les pasa a ustedes eso? ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso es porque la entrada del nervio óptico, justo ahí, bueno, en esa parte de la retina no hay ni bastones ni conos, es el punto de entrada del nervio óptico. ¿Sí? Y entonces además claramente tiene que haber una conexión desde el cerebro hasta el control acá, ¿no? de estos músculos, ¿sí? Pero esencialmente esta es la entrada del nervio óptico y eso se llama el punto ciego. No tienen nada enfermo. Todos los seres humanos, y probablemente gran cantidad de los animales, todos tenemos un punto ciego, ¿sí? Lo que pasa es que, y ahora vamos a volver un poquito sobre eso, el ojo, digamos, normalmente uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mantener el ojo fijo en un solo lugar. Los ojos se están moviendo todo el tiempo se están moviendo. Entonces, eso nos permite reconstruir, ¿sí? O sea, el cerebro va armando una imagen con muchas partes que va superponiendo. Ahí tienen una primera pista de cómo no es trivialmente la imagen que nosotros vemos, no es trivialmente lo que está ahí, ¿sí? Primero porque este punto ciego, normalmente aunque miremos con un solo ojo, si no hacemos el ejercicio este de estarlo fijando, no lo vemos, porque el ojo se va a estar moviendo y va a estar llenando ese hueco. Es decir, el punto ciego va a estar en diferentes zonas y entonces el cerebro completa. Esa es una parte. Hay otra parte que es muy importante que se llama la fobia.
¿sí? La fóvea es una región muy chiquitita que está bien atrás, en la parte de atrás del ojo, ¿sí? Está dentro de una región un poco más grande que se llama la mancha amarilla. La fóvea es muy pequeñita, ¿sí? Es decir, la fóvea tiene como 0,3 milímetros de diámetro, es muy chiquitita. Pero ahí hay solamente conos. Entonces es el punto justo, además fíjense que está bastante en línea con lo que uno imaginaría como el eje óptico del ojo, ¿sí? Y entonces esa es la parte que tiene mayor resolución de vista. Y entonces todo el tiempo también el ojo se está moviendo para tratar de mandar la mayor de información posible de lo que nos interesa ver a esta región de la fóvea. ¿Sí? Entonces esto más o menos completa una narrativa, una descripción muy esquemática de cómo está formado el ojo, ¿sí? Y cómo, bueno, y cómo entra la luz hasta que llega a la retina y en particular mucho. Entonces se está complementando mucho de esto y es importante, por ejemplo, la apertura angular, ¿sí? Desde la pupila, la apertura en el iris, a la fóvea, ¿sí? ¿Cuánto vemos? Y es muy interesante, ¿no? Es decir, uno puede, entonces, una de las cosas es, cuando miramos lejos, en principio al infinito, con el ojo relajado, idealmente en un ojo que funcione bien, con el ojo totalmente relajado, mirando al horizonte, la imagen se proyecta en la retina y sobre todo se concentra aquí en la región de la fóvea. ¿Sí? Y esta distancia focal es del orden de unos 17 milímetros, ¿sí? Que es bastante el tamaño de esta distancia. ¿Sí? Digo, de vuelta, esto no es una única lente, pero si lo trabajamos como una única lente, esta distancia focal es muy cercana en general a los 17 milímetros. ¿Cómo vamos hasta aquí? Y si se acuerdan, la potencia óptica de la lente es 1 entre f. Entonces, y se mide en metros a la -1. Entonces, la distancia focal, digamos, en el ojo relajado, usualmente en un ojo saludable, es 0,017 metros. ¿Sí? Entonces, la potencia óptica, que es el inverso de eso, es muy cerca de 60, algunos libros en el libro dan, a veces dicen 60, 58,6 dan el número más preciso, metros a la -1, que es lo que se llama dioptrías. Y los que usamos lentes estamos acostumbrados a que nos digan cuántas dioptrías tienen nuestros lentes.
Pero eso es una corrección adicional de la cual vamos a hablar probablemente ahora en un ratito. Entonces, ¿qué pasa? En infinito, la luz entonces se concentra en este punto en un ojo sano. ¿Sí? Si queremos ver un objeto que está más cerca, entonces tiene que cambiar la distancia focal. ¿Sí? La distancia focal tiene que hacerse más pequeña para que la imagen se vaya un poco más lejos. La SI, ¿sí? En definitiva, esto desde acá hasta acá va a ser la SI. ¿Sí? Sobre el eje óptico vamos a tener un objeto, probablemente lejos, ¿sí? Y se va acercando, 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 ¿sí? Y hay una distancia mínima en que ya el cristalino no puede deformarse más, ¿sí? Y entonces ustedes pueden estimar cuál es esa distancia mínima, simplemente poner una hoja de papel adelante de ustedes y ver a qué distancia ya no pueden leer, ya su capacidad de enfocar se les acabó. ¿Sí? Hagan esa prueba y me dicen. A ver a qué distancia de sus ojos ya no hay forma de enfocar y las letras se ven borrosas. 4 centímetros, Deina, ¿de veras? Así, esto de distancia. Así, hasta acá, ¿puedes ver? Lo que es ser joven y con buena vista, qué envidia me das. Wow. Bueno, entonces, Deina, 4 centímetros. Los demás, las demás. De ese orden, pero más o menos, a ver, estímalo en dedos, en algo. Aunque para las letras chiquitas, ¿qué, Diego? ¿Puedes ver las letras chiquitas a esa distancia? 8. Muy bien, 8. El libro dice 7 para los jóvenes. 7 es así como wow. Así que lo de Deina me parece realmente notable. Y si lo midió con la regla, pues aquí le creemos, pero no, también la envidiamos. ¿Quién más? Diego, Deina, las demás, los demás, hagan la prueba. Agarren una hoja de papel y acérquenla al ojo y fíjense a qué distancia dejan de poder enfocar. Héctor 5. ¿Cómo cambia? Porque el cristalino está estirado y se curva más. ¿Sí? Gerardo 4 también. No, estos jóvenes de este curso tienen una vista impresionante. Digo, yo puedo hacer, yo tengo anteojos. Entonces, con anteojos debo tener como 2 centímetros. Ah, en realidad es muy chistoso porque como yo soy miope, puedo acercar muchísimo. Mi distancia cercana es muy pequeña porque yo soy miope. ¿Sí? Jacqueline como 10. Está muy bien. A ver, en los adultos jóvenes, ustedes ya están en la transición hacia adultos jóvenes, esa distancia mínima puede ser del orden de 25 centímetros. Y probablemente tengan papás o probablemente abuelos de que cuando tratan de leer el periódico, un libro, o ustedes le están mostrando, ay, mira el meme que me llegó en el celular, y ustedes se lo acercan y agarra y estira el brazo, y estira, 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 ¿sí?
y a veces necesitan una distancia mínima de 1 metro para poder enfocar. ¿Sí? ¿Les ha tocado ver eso? Hasta suele haber el chiste de ¿quieres que te preste un brazo para ponerlo más lejos todavía? Sí, eso es porque la distancia cercana les queda lejísimo. ¿Sí? Entonces hay dos propiedades. ¿Sí? Entonces, la distancia promedio en adultos jóvenes es del orden de 25 centímetros, ¿sí? La distancia cercana. Más cerca mejor, puedes acercarte las cosas y verlas, porque la ventaja es cuanto más cerca tienes, mayor es la amplificación. Entonces, si puedes hacer, pero claro, pero está esta capacidad de, digamos, si no está enfocado, la amplificación no te va a servir de mucho. Entonces simplemente el cristalino se deforma, cambia, ¿sí? Entonces acuérdense de la fórmula del constructor de lentes, 1 entre F va como, ¿se acuerdan? NL menos 1, N entre R1 menos 1 entre R2, ¿sí? Entonces si los radios se achican, la F se achica, si los radios crecen, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener una distancia focal más corta, ¿sí? Para que, porque la SI va a estar más atrás del foco. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En casi todos los dibujitos que hacemos, siempre la SI está del otro lado del foco. ¿Sí? Solamente en infinito está en el foco. Entonces, entonces al tener un radio, digamos, al deformarse, al estar más curvada, la distancia focal es menor, ¿sí? Y entonces eso permite enfocar, ¿sí? Pero hay una flexibilidad y pueden pasar varias cosas. Puede pasar que con la vejez perdemos fuerza o flexibilidad en el cristalino o fuerza en los músculos ciliares, entonces ya no se deforma tanto. Entonces, entre los 40 y los 50 años, mucha gente que no tenía problemas de vista se hace hipermétrope. ¿Sí? Hipermétrope quiere decir que la distancia cercana se le alejó. ¿Sí? Otros, por ejemplo, yo desde toda mi vida he sido miope. ¿Y qué quiere decir miope? Quiere decir que cuando llegan, que la distancia focal es menor que la distancia del cristalino a la retina. Entonces, aquí tienen, supongo que muchos de ustedes han ido al oculista, ¿sí? Y han hecho este tipo de pruebas, ¿sí? Muy bien, entonces acá pueden tener los que tienen buena vista, esto les da una idea de qué es lo que nos pasa a lo que no tenemos buena vista. ¿Sí? Entonces así vemos sin anteojos los que somos miopes. ¿Sí? Normalmente el cartel este es grande y está como a 6 metros del lugar donde nos sentamos para que nos hagan la prueba de la vista. Entonces, si no habían visto así de veras de borroso vemos los que somos miopes. ¿Sí? Y entonces esta es la descripción ya en términos de lentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan rayos paralelos, la distancia focal, ¿sí?, está muy corta. Y acuérdense que lo que hace para enfocar el cristalino es achicar la distancia focal. No la puede agrandar. Este es el ojo relajado y si el frijolito se aprieta, se curva más y la distancia focal se hace menor.
¿sí? Esa es la forma de enfocar. Pero entonces no hay una forma fisiológica de corregir la miopía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una distancia máxima a la cual las cosas se nos hacen, o sea, si algo está muy cerca sí podemos enfocar, pero donde se aleja un poco, entonces, en el caso de los hipermétropes, la distancia cercana se les puso muy lejos. En el caso de los que somos miopes, la distancia lejana a la que podemos enfocar se nos viene muy cerquita, ¿sí? Y no vemos. Y entonces, la forma de corregir eso es con una lente divergente, porque la lente divergente toma rayos paralelos y tiene una imagen virtual que va a estar acomodada a esa distancia máxima a la que podemos ver. ¿Sí? Y entonces el ojo relajado, gracias a estos lentes divergentes, va a poder enfocar. Entonces muchos, y ustedes pueden ver, los que somos miopes, es muy claro, los lentes que usamos son más gruesos en los bordes que en el centro. ¿Sí? Exactamente porque son lentes divergentes. ¿Alguien del grupo usa lentes? Jacqueline. Muy bien. Y vamos a ver, bueno, entonces, pues la clase que viene vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo los lentes corrigen el astigmatismo, la miopía, ¿sí? Brevemente, simplemente es muy sencillo ver, preguntarse, bueno, ¿cuál tiene que ser la distancia focal de esta lente para que cuando los rayos vienen de infinito se enfoquen en la distancia máxima que este ojo miope puede ver? ¿Sí? Y es muy fácil porque como estos rayos vienen de infinito, el SI va a ser negativo y va a ser la distancia focal. Y como normalmente se desprecia esa distancia, o sea, si mi ojo miope lo más que alcanza a enfocar son 25 centímetros, entonces esta lente divergente va a tener un foco de menos 4. ¿Sí? Perdón, de menos 25 centímetros. ¿Sí? De menos 0,25 metros. Entonces la potencia óptica, que es 1 entre F, va a ser menos 4 dioptrías, ¿sí? Que es del orden de lo que yo uso. Porque sí, a más de 25 centímetros no veo nada, sin lentes. Con lentes, por suerte, estos son una maravilla. Entonces, bueno, la clase que viene vamos a trabajar ya y vamos a hablar en general, de todos los, digamos, en el par de clases que nos quedan de este tema, vamos a hablar de instrumentos ópticos. Entonces tenemos, bueno, entonces en principio nos quedan 2 clases de óptica geométrica, ¿sí? Para terminar de hablar un poquito de anteojos y después hablar de lupas, de telescopios, de microscopios, ¿sí? Y con eso esencialmente termina esta parte del curso de óptica geométrica. Entonces, ¿qué han deliberado las mujeres del grupo? ¿Nos vemos el miércoles o hasta el viernes? Bueno, muy bien. Entonces, voy a avisar en el Classroom de que para permitir que quienes quieran ir a las actividades
que hay martes y miércoles por el Día Internacional de la Mujer puedan ir. No vamos a tener clases y nos vemos el viernes. ¿Sí? Yo hoy subo la tarea y entre el viernes y el lunes terminamos esta parte del curso. Y ya es, entonces, esto completa la tarea 4 que voy a subir ahora. Y tenemos que pensar, ya va a haber, entonces, a partir del otro lunes, en principio hay clases presenciales. Lo charlamos el viernes. ¿Ustedes cómo están para el lunes 14 ir a la facultad? Porque ya después seguiría Pedro. Deina ya quiere ir. Muy bien. Tengo miedo a Pedro. No, Pedro es bueno. Bueno, entonces puede ser, vamos a hacer poquitos. Bueno, entonces Jacqueline se va a teletransportar, eso es lo bueno, para no tener que, quiere estar en la facultad, pero sin ir ahí. Uy, Diego, sí, bueno, esperemos que ya 4 días te van a dar descanso, ya sí, los primeros días son muy fuertes, a los que nos han sacado las muelas del juicio. Depende, ojalá no sea particularmente complicado, depende de cómo estén las raíces. Bueno, entonces probablemente el lunes nos veamos presencial conmigo y a partir del miércoles ya sería con Pedro, ya empezarían los temas de ondas y tendríamos que ir pensando cuándo va a ser el examen de estos temas, que podría ser entre el 21, 23 o 25, ¿sí? Porque ustedes van a entregar la tarea el 14, ¿sí? Probablemente para el 18 ya la haya calificado Carlos, entonces la semana siguiente, al 21 es feriado, porque este año el 21 de marzo cae 21 de marzo, entonces podría ser el 23 o el 25 de marzo, el primer parcial que cubriría los temas de las 4 tareas, las 4 primeras tareas del curso. No llores, Diego, no es tan malo, es bueno. Así ya vamos avanzando. Además, si van bien con las tareas, les va a ir bien en el examen. No, con Pedro no nos gusta tender emboscadas a los estudiantes. ¿Sí? De hecho, las preguntas más difíciles las ponemos en la tarea usualmente, no en los exámenes. Si hay muchos dibujitos, sí, lleven regla, papel cuadriculado el día del examen, es bien importante, calculadora, regla, ¿sí? Para poder hacer van a ser muy lindos dibujitos en el examen, eso les prometemos, Deina. Pero ustedes los van a hacer. No, con una regla creo que es suficiente. Es lo mismo que usaron para hacer la tarea. Y lleven en todo caso algunas hojas de papel cuadriculado. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes. ¿Sí? Y el lunes terminamos con esta parte de óptica geométrica. Muy bien, hasta luego. Y si van a las marchas, me parece muy bien, pero cuídense porque la vida es complicada. Hasta luego.